Gabriel Martínez y escuchamos sus palabras. Bueno, muchísimas gracias, y no solamente al senador, sino a todos aquellos que trabajaron en la organización de este evento, y a todos mis compañeros y amigos en el ESME que se han preocupado para que pudiera estar aquí, y no solamente ayudan a que uno pueda participar y brindar su experiencia, sino que también te cuidan, dándote valor, y te hacen sentir muy bien cuando se establece el contacto personal, que lamentablemente no es muy frecuente. Este mundo es grande y las actividades que tenemos son diversas y las necesidades de organizarnos son muchas, pero de vez en cuando logramos encontrarnos personalmente en distintos lugares, y yo creo que no solamente habla de la permanencia de nosotros en distintos tipos de luchas, sino también de que las luchas no tienen claudicación, y en oportunidades como esta lo que hacemos es transferir experiencia para alimentar las posibilidades de desarrollo de nuevas luchas o de nuevos elementos en luchas que ya están en desarrollo. Y cuando hablamos de lucha hablamos de reivindicaciones y hablamos de aspiraciones colectivas y organizadas para vivir en sociedades más justas e igualitarias. Y la verdad que la energía está en la base de la construcción de la igualdad o la desigualdad dentro de las sociedades. Recién Fermín nos hablaba de todo el proceso de ingeniería financiera y de decisiones políticas que se tomaron para garantizar tasas de ganancia en el servicio eléctrico de España y Portugal, a través de la incorporación de las empresas privadas y la modificación de las leyes para que estas empresas pudieran desarrollar su tarea. Lo que la política no explica al principio de todo esto, y yo creo que es lo que está observando el grupo parlamentario PRD con total claridad, son las intencionalidades finales de todos estos procesos de transformación. Porque en todos lugares, en la Argentina, en España, aquí, por lo que estoy leyendo en los proyectos que se presentan, se habla de eficiencia, se habla de competencia, se habla de calidad de servicio. Y así presentado, y de acuerdo a los valores sociales que manejamos nosotros, parece que esta reforma viene a prolijar, a mejorar y a brindar mejor las cosas. Vamos a tener electricidad y luz más brillante, y vamos a tener una continuidad en el servicio que nos va a hacer sentir más felices. Al mismo tiempo, vamos a tener un rédito y una renta social que nos va a permitir disfrutar de toda esta genialidad empresarial que traen los intereses privados al servicio de la comunidad. Ahora, cuando analizamos los resultados de semejante propuesta y vemos que viene asociado a desindustrialización, pobreza, desocupación, falta de futuro, destrucción de los grupos familiares, suicidios de trabajadores, desaparición de organizaciones sindicales, conflicto social, represión por parte del Estado. Entonces decimos, pero ¿qué pasó acá? Iba a ser todo más bonito y termina siendo todo más feo. Bueno, en todos los lugares del mundo estamos asistiendo a procesos de transformación del sistema capitalista que, por un lado, dice que tiene una crisis, que en algunos momentos la presenta como terminal, y por el otro lado toma tasas de ganancia y rentas extraordinarias y se queda con el ahorro colectivo de los países y las sociedades, y parece que esa crisis terminal no existiera, no fuera parte de su realidad, sino parte de un camuflaje que intenta ocultar una etapa muy exitosa en la apropiación de rentas, de recursos y de posibilidades de desarrollo, pero por sobre todas las cosas, control político. El tema del conflicto social que nosotros planteamos lo arreglan con dinero. Siempre lo arreglan con dinero. No tienen problema. Quieren echar a mucha gente porque quieren trabajar con pocos trabajadores. Porque quieren que los trabajadores no tengan oficio.
¿Cómo es esto que el que hace la soldadura es el soldador? O el que pasa el cable es electricista, o el que pinta la pared es el pintor. Se terminó en ese concepto de maximización de recursos. La misma persona pinta, suelda y pasa cables. Y los otros dos que hacían esos trabajos son indemnizados y se los echan. ¿Qué se hace con la indemnización en un sistema de ajuste y en un sistema de privatización? Se la gasta en poco tiempo. Y como el mismo sistema no genera nuevos puestos de trabajo, lo que estamos asistiendo es un proceso de achique de lo que llaman el mercado laboral, con la incorporación de cientos de miles o millones de trabajadores a los sectores de pobreza y la futura instalación de leyes de subsidio a los pobres para que no generen la rebelión, la revuelta y no se puedan organizar desde su nueva condición de excluidos sociales. El tema no es cuánto me van a pagar, porque lo primero que va a hacer la empresa cuando venga a hacerse cargo de la concesión es decir, muchachos, acá hay dinero para todos. Pongan el precio. En la Argentina se llamó retiro voluntario. Hoy se lo explicaba a los compañeros del ESME. El retiro voluntario repartió dinero generosamente. Pero aparte, vino con los profesionales psicólogos que explicaban al trabajador la transformación que estaba a punto de vivir. Iba a pasar de ser un trabajador en relación de dependencia a un cuentapropista que iba a poder desarrollar su futuro en función de sus capacidades, de su imaginación. Iba a poder ganar todo lo que quisiera en la vida porque ya no había un patrón que se apropiara de su renta. Ahora iba a ser él con su capital, el que saliera a competir y a ganar, y que estaba en condiciones de hacerlo, y que era la gran oportunidad de su vida, y que en última instancia se había ganado la lotería, porque esta es la pila de billetes que la empresa te va a dar, pero tenés 24 horas para decidir. Y así te mandaban a tu casa, con esa preocupación, o me quedo sin trabajo, o cambio de vida. Para cambio de vida me financian. Y bueno, pero yo no tengo proyecto, no sé manejarme como empresario. ¿Cuáles son los mecanismos que van a multiplicación de ese capital? ¿Cuáles van a ser mis proveedores y cuáles mis clientes? ¿A qué me voy a dedicar en definitiva con esa pila de billetes que la verdad que es bárbaro y la verdad que el solo mirarla genera una serie de ideas, pero yo toda la vida fui un pintor, un electricista, un mecánico de autos, un químico de turno. Yo soy un químico de turno en una usina térmica. Yo controlo el agua para que ese agua pueda convertirse en vapor sin estropear los mecanismos de la usina y el vapor pueda mover un generador y es electricidad. Si de golpe me dan una pila así de dólares y me dicen, bueno, a partir de mañana sos dueño de tu destino, uno mira y dice, qué bárbaro, todo lo que se puede hacer. Ahora, que me pidan en 24 horas que expliquen, es todo lo que puedo hacer yo con eso. Sin embargo, cientos de miles de trabajadores en la Argentina tomaron el retiro voluntario. Hicieron el acuerdo con el empleador en el Ministerio de Trabajo y se fueron felices a desarrollar sus iniciativas empresariales. ¿Sabe cuáles fueron esas? Yo me olvidé ahora la palabra que ustedes utilizan, porque la escuché hoy por primera vez y lamentablemente no me la anoté. Pero en la Argentina, changarros. Changarros. Muchos changarros, unos al lado del otro. Todo el mundo con su changarro, feliz, esperando la llegada de los nuevos clientes. Y los proveedores de cigarrillos, caramelos, juguetes, gaseosas, muchos de ellos multinacionales, felices con las nuevas bocas de expendio. Otros dijeron, no, eso está muy saturado, ahí está un mercado muy... Yo me voy a dedicar al remis. El remis es un auto muy ilustradito, se usa aquí la palabra remis. Un taxi. Sí, un taxi que no se pinta con los colores del taxi. Se puede usar de cualquier color, generalmente es un auto de aspecto lujoso y muchos remises. Así que entre los changarros y los remises teníamos el futuro económico de la Argentina en manos de un montón de emprendedores individuales que se iban a desarrollar en el ámbito del capitalismo competitivo. Bueno, la mayoría fracasó
en 10 años, esas iniciativas cayeron. Las tasas de desocupación se elevaron fantasmalmente. En 2001 hubo una rebelión popular y yo estaba a mí me tocó, en diciembre de 2001 fue la rebelión popular, que terminó con el gobierno democrático de esa época, que presidía el presidente de la Rúa, de origen partido tradicional en la Argentina, el Partido Radical. Y en marzo del 2002 me tocó participar de un encuentro de trabajadores de la energía en Río de Janeiro. Y el entusiasmo de mis compañeros que hablaban del proceso revolucionario argentino, donde nosotros estábamos instalando una nueva forma de gobierno basada en los intereses populares. Digo, no logramos eso, lamentablemente. Lo que tenemos es una tasa de desocupación y pobreza tan asfixiante que se rompieron todos los límites. Cuando el patrón, el explotador, el que hace daño social, tiene todavía alguna expectativa de dar algo, de conformar algún tipo de interés, sigue generando esperanza. Y es muy difícil una rebelión masiva cuando todavía hay expectativas de esperanza. En la Argentina, en el 2001, se dio una rebelión masiva porque no había más esperanza. El problema es que no se construyó un programa político o un escenario político alternativo que convirtiera esa rebelión en una nueva fuente de poder. Tardó 3 años el capitalismo en reconstituirse. Y una vez reconstituido, todas esas empresas que mostraba Fermín en sus diapositivas están vigorosas, exultantes y tomando renta de los bolsillos argentinos en la Argentina. Todas esas y otras que él no nombró. Hace poco tiempo logramos, a través de una acción de gobierno, recuperar el 51% de las acciones de nuestra histórica empresa petrolera, YPF. Bueno, el pueblo volvió a recuperar la soberanía petrolera. Nuevamente la renta iba para el país y teníamos una iniciativa política nueva. ¿Qué sucedió? Llamaron nada menos que a Chevron para que venga a explicarnos a sacar petróleo. Chevron venía de perder 18.000 millones de dólares en Ecuador. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos lograron una patriada extraordinaria. Le hicieron un juicio y se lo ganaron, por contaminación. Pero se lo ganaron por 9.000 millones de dólares. ¿Y cómo es que terminan pagando 18.000? Porque la segunda parte de la sentencia decían que además tenían que pedir disculpas al pueblo ecuatoriano por haber apestado la selva ecuatoriana décadas, a pesar de que había leyes vigentes que prohibían las prácticas petroleras de contaminación que estaban desarrollando. La empresa Chevron decidió no pedir disculpas y no le importó pagar 9.000 millones de dólares más. 9.000 millones de dólares. No un paquete de cigarrillos. Muchísimas fábricas de cigarrillos en todo el planeta pagó porque no quiso pedir disculpas. Ahora, ese capitalismo, esas empresas son las que vienen y nos hablan de eficiencia, competencia, calidad de servicio y mundo mejor. La privatización de los servicios públicos en Argentina se dio en un ambiente de chantaje máximo. En 1976, en la República Argentina, se produce un quiebre del sistema democrático, que de todas formas tenía nada más que 3 años de vida, porque ya veníamos de golpe de Estado y de militares en una etapa anterior. Pero en 1976 se produce el más cruento de los golpes militares, que es ese golpe que termina en 1983 haciendo un balance de 30.000 desaparecidos y una serie de violaciones y atropellos a la vida cotidiana, a los derechos humanos, etcétera, que todavía seguimos enjuiciando en la Argentina y que parece que es una larguísima y trágica lista de crímenes cometidos que parecen no tener fin. Y nos tocó vivir todo eso. Ahora, en ese periodo
se pasó la deuda externa argentina desde 1976, que era de 7.000 millones de dólares, pasó a 80.000 millones de dólares en 1983, cuando se entrega el gobierno al primer gobierno democrático que tuvo continuidad hasta el día de hoy. No hubo más interrupciones militares desde el 83 hasta la fecha. Esos 80.000 millones de dólares habían sido tomados en forma de deuda de préstamos internacionales en forma ilegítima, ilegal, no había Congreso, no había representante del pueblo, no había mecanismos constitucionales, la Constitución estaba casi toda suspendida, las leyes habían sido reformuladas en forma arbitraria y caprichosa. En ese ambiente se tomó todo este dinero. Un funcionario que después fue ídolo de multitudes en la Argentina, porque estableció el milagro de que un peso argentino valía lo mismo que un dólar, tuvo la genial idea de traspasar toda la deuda privada durante el periodo militar al Estado. Entonces el capitalismo nacional se vio librado de las responsabilidades de todos sus desaciertos, de todos sus endeudamientos, y en realidad, aunque yo lo digo con sorna, de todas sus estafas, porque muchas veces ese dinero ni siquiera entró a la Argentina, y esa deuda ni siquiera se contrajo formal y verdaderamente, como cuando uno recibe un dinero del banco, firma un compromiso y comienza a pagar sus cuotas y después no las puede pagar y genera una morosidad. Eso a veces ni pasó en la Argentina, ni entraba el dinero. Eran asentamientos bancarios y se establecía un compromiso. En determinado momento se hizo la cola de empresarios, estafadores, tránsfugas, ladrones, que entregaron al Estado y aparecieron sonrientes en las fotos como el Estado argentino asumía la responsabilidad de defender internacionalmente a sus capitalistas. Eso fue en el año 82, en el 83 se produce el traspaso de gobierno, entramos en la etapa democrática y 10 años después aparece un personaje como ministro de Economía, el mismo que había estatizado la deuda privada, Domingo Cavallo. Y Domingo Cavallo, ¿qué dice? No, esto hay que pagarlo. Dice, no puede ser. La Argentina tiene que honrar sus deudas. Y todos preguntaron, ¿y con qué pagamos, don Domingo? Dice, si no tenemos un peso partido por la mitad. ¿Cómo que no? Tenemos YPF, tenemos gas del Estado, tenemos Entel, tenemos los ferrocarriles, tenemos los aviones, tenemos las comunicaciones, tenemos los canales de televisión que son estatales, y seguimos teniendo en las provincias y en los estados municipales un montón de propiedades que podemos entregar a cambio de dólares frescos. Y con esos dólares, además, pagamos las deudas. Dice, ¿cuál es el problema? Una idea brillante. Esta vez ya no hablaban de eficiencia, competitividad y calidad de servicio. Empezaron a hablar del uso social del dinero por la entrega de los activos. Entonces los jubilados iban a ser millonarios porque todo el dinero iba a ir a la caja de jubilaciones. Y aquellos que habían dejado de trabajar después de 30 años se iban a encontrar con estas ideas novedosas que los convertían no en unos marginales y en unos trabajadores fuera de los procesos productivos y aparte fuera de los programas sociales, sino muy por el contrario, disfrutando de la vida. El que hoy es uno de los empresarios petroleros más exitosos, y eso también está relacionado con lo que decía Fermín en su presentación, de apellido Manzano, un hombre muy humilde que en el 83 llegó al gobierno, en el 89 llegó al gobierno de la nación como senador de la provincia de Mendoza, un hombre que no tenía 2 trajes para ir al Parlamento, tenía uno nada más. Hoy es uno de los petroleros más exitosos de la Argentina, pero no conforme con sacar petróleo, porque se ve que esa es una actividad que aparte ensucia, debe llevar mucho tiempo lavarse las manos. El hombre es dueño de un pool de comunicaciones que nos dice que los sistemas de privatización han sido exitosos, que los gobiernos neoliberales son maravillosos, que la distribución del ingreso en la Argentina es bárbara, y que aquel que no sabe apreciar eso es porque no es competitivo, no conoce las reglas del juego y es incapaz absolutamente de formar parte de un sistema de libertades donde nadie le dice lo que tiene que hacer. Simplemente es artífice de su destino y es dueño y responsable de sus actos. Yo como trabajador estoy convencido de que el colectivo social es lo único que protege la individualidad de cada uno.
competir entre nosotros es la peor opción entre los trabajadores. La mejor opción es unirnos, formar sindicatos, formar agrupaciones políticas, formar articulaciones sociales de diverso tipo, llegar más allá del objetivo histórico de nuestras organizaciones que fueron pensadas para, no sé, periodos de estabilidad laboral. Entonces nuestro sindicato discutía convenio colectivo, salarios, promoción de trabajadores, medidas de seguridad, calificación profesional, etcétera, pensando que toda la vida íbamos a trabajar en el mismo trabajo. Entonces el sindicato defendía los intereses de los trabajadores dentro de esos ámbitos de producción o servicio. Ahora las cosas cambiaron, el trabajo se vuelve inestable, todas estas políticas neoliberales intentan romper la continuidad de las cosas, y yo creo que nosotros tenemos que reformular nuestras organizaciones haciéndonos cada vez más sociales, más horizontales, más participativas, más democráticas. Esto es un buen ejemplo de lo que hay que hacer. Digo, yo soy de la generación que le tocó pensar que el representante del pueblo tenía una capacidad tan diferente, tan superior al resto del pueblo, que las cosas que pensara o decidiera, por supuesto, iban a estar bien. Sí, eran los mejores de todos nosotros. En el tiempo y en los procesos de transformación, me di cuenta que la representación del pueblo debe ser seguida de cerca, y que las formas de representación deben ser transformadas para que la participación popular tenga lugar concreto. No podemos tener inmensos países con congresos nacionales situados en la capital y viajar larguísimas distancias para llevar un papelito. Digo, tenemos que tener una política participativa y una democracia auténtica y directa en distintos lugares, pero para eso los trabajadores deben tomar conciencia de que no todo se trata de dinero. Se trata fundamentalmente de organización. Por eso el patrón no tiene problema con el dinero, porque está organizado. Y lo que se decía aquí, la denuncia que hacía la senadora al principio, de que los proyectos de ley dicen que las empresas van a ser fraccionadas, divididas, etcétera, y después entre ellos no van a poder compartir información. Digo, eso es parte del disfraz. Eso lo dijeron en la Argentina también. No, dice, vamos a romper los monopolios, ahora cada uno... Es mentira, digo, en el ámbito protocolar, formal, etcétera, todos miran y no miran al costado porque ni se conocen. Ahora, salen de ahí y el oligopolio tiene hasta estructura física, tienen oficinas del oligopolio. ¿Y qué es el oligopolio? ¿Por qué es tan importante el problema? Porque fijan los precios de los combustibles. El otro senador decía, están discutiendo cosas fuera del Senado, hasta fuera del país las van a discutir. El libro de privatización que nosotros, no el libro concretamente, digo, todo el proceso de privatización que se dio en la Argentina, con todo su lenguaje, con todas sus ideas armadas y con todas las respuestas para todas las críticas que se querían hacer, eran unos chicos listos, uno decía, pero van a fracasar esto, no, y explicaban por qué no, y sacaban gráficos, luces, expertos, etcétera, y era muy difícil, no teníamos todavía la experiencia concreta. Bueno, todo ese manual que fueron armando, digo, yo creo que le cambian la tapa, le cambian el año de edición y lo distribuyen en México, lo distribuyen en todos lados, usan siempre el mismo manual, las mismas cosas. Dicen, nos vamos a hacer cargo de determinadas cuestiones que tienen que ver con la historia anterior al momento de la privatización. ¿Sabe qué hicieron en Argentina? Las empresas estaban llenas de morosidades, de deudas, porque el proceso de privatización en la Argentina no es un proceso de transferencia de activos así sencillo. Primero es un proceso de vaciamiento. Digo, como le iban a entregar el patrimonio público a otro, y sabían que ese otro se iba a robar todo, como sucedió. Digo, yo adelanto el último capítulo para que vayan sabiendo qué tipo de película es esta. No robaron todo, no quedó petróleo, no quedó gas. Digo, se llevaron todo lo que se podían llevar, tecnología trazada, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero como sabían que iba a suceder eso, ¿qué terminan haciendo? Primero saquea el local. Primero el argentino se lleva todo lo que puede de esas empresas. Algunos se llevaban cosas tan
qué sé yo, pequeñas como los escritorios de las oficinas. Otros se llevaron los sistemas de cómputo, las recaudaciones, los sistemas de comunicaciones de las empresas. Otros se llevaron los proyectos a mediano y largo plazo, por ejemplo, de las empresas hidroeléctricas. Todos los estudios que se habían hecho para nuevas represas, para nuevos lagos, para nuevos áreas de riego, todo eso se lo llevaron y después como asesores se lo vendieron a las nuevas empresas como proyectos originales. El tema de la explotación petrolera. ¿Alguien puede pensar que Pemex no sabe exactamente todo lo que hay en el subsuelo mexicano? Digo, YPF, la empresa petrolera, sabía todo lo que había en el subsuelo argentino, había prospectado toda la superficie, había hecho pozos de prueba en distintos lugares y había establecido prioridades de explotación. Entonces dice, bueno, este área es explotable. ¿Por qué? Bueno, porque yo puedo sacar petróleo a, no sé, tantos dólares el barril. Y eso lo vuelve económicamente viable. Proveemos de petróleo, lo convertimos con nuestras destilerías en combustibles, etcétera, después los vendemos en nuestras estaciones de servicio y no vamos a tener problema. Ahora, esta otra área petrolera es muy cara, porque es muy profunda, o porque tiene piedra, o por lo que sea, es muy cara. Entonces, sacar un barril cuesta tanto dinero que no me conviene. Entonces, ¿qué hago? Lo catalogo, marco todas las características, porque hice todo el estudio, y lo sello. Ahora, ¿está perdido? No, no está perdido. La dinámica económica dice que en algún momento el precio internacional del barril va a subir. Cuando suba, capaz que esto que hoy era caro se vuelve barato. Si yo puedo hacer un automóvil a, no sé, $30.000, y todo el mundo lo está vendiendo a $17.000, tengo un auto muy caro. Ahora, si dentro de 20 años yo lo puedo seguir haciendo a $20.000 y además tiene líneas de confort que son aceptables, y los demás están en $50.000, yo soy el más competitivo. Y el proyecto que tenía unos años antes lo puedo invertir ahora. En petróleo se trabaja así. Se descubre petróleo, se califica el petróleo, se valoriza el petróleo y después se decide si se va a explotar o no se va a explotar. ¿Tá? No siempre tiene que ver con el dinero, a veces tiene que ver con la necesidad de consumo. Digo, ¿para qué voy a sacar todo el petróleo que no necesito, aunque sea barato, si lo voy a tener que guardar en algún lugar, almacenar, y voy a tener costos de almacenaje, etcétera, además sometidos a los problemas de seguridad y todo eso? La empresa Repsol, en el año 1997, se quedó con el 99,99% de las acciones de YPF. ¿Qué hizo Repsol? Desde 1997 hasta el día de hoy, explotó todos los pozos petroleros que estaban en explotación en el momento de hacerse cargo de la empresa. Explotó todos los pozos petroleros que estaban sellados, porque tenía la estadística de lo que había descubierto YPF, y tuvo una ganancia marginal extraordinaria, porque descubrir petróleo no solo no es sencillo, sino que además es muy caro. Cada prospección lleva una cantidad de millones de dólares y la intervención de una serie de profesionales que también van cobrando su trabajo y la intervención de una serie de conocimientos, habilidades, mecanismos, etcétera, que en su conjunto dan el presupuesto de esta investigación que termina descubriendo o no petróleo. ¿Qué pasa cuando no descubro petróleo? Bueno, ese gasto que tuve se lo cargo a la próxima prospección. Y si gasté $100 en buscar petróleo, o $100 millones, o $20 millones, esos $20 millones se los cargo al próximo. Si encuentro petróleo, yo tuve un gasto de prospección con el costo propio del que utilicé en ese momento, más la pérdida que venía acumulando. Y eso es un asiento contable. Ahora, ¿qué le pasó a Repsol? Ni buscó petróleo, ni tuvo pérdidas, ni tuvo la decepción de haber gastado tiempo y dinero en nada, porque lo que tenía era el mapa del tesoro. Entonces tenía ahí indicado dónde iba a encontrar petróleo, que además tenía la fecha de inicio de explotación, porque decía, este tiene un costo de tantos dólares el barril. No, todavía no llego. A ver, este otro, este me conviene, sí. Entonces lo empezaba a explotar. ¿Cuántos millones de dólares gastados por el pueblo argentino en prospección petrolera y que disfrutó gratuitamente la empresa española? A ustedes decían, bueno, sacaba el petróleo,
se lo entregaba a los argentinos y los argentinos hacían lo que querían con el petróleo. Cuando uno busca agua en su casa, digo, no todo el mundo tiene redes de agua corriente, algunos tienen que hacer una perforación para encontrar agua. Ahora, ¿qué sucede con la empresa perforadora? Termina su trabajo, entrega la bomba de agua en funcionamiento, cobra por el mismo y se va. No se le ocurre venir al otro día y llevarse todo el agua, y al otro día, y al otro día, porque se entiende que se ha hecho un contrato de locación y lo que se ha pagado es un trabajo de perforación para encontrar agua y poder utilizarla. Ahora, en el mundo petrolero parece que las cosas son un poco diferentes. El que hace el pozo piensa que el petróleo es de él. El Estado débil, ¿por qué el Estado débil? Porque en el proceso de privatización el Estado pierde iniciativa política. Se queda no solamente sin la renta de las empresas públicas y de los recursos naturales, se queda también sin la iniciativa política para darle un uso a todas esas cosas. También se queda sin muchos asesores que van al mundo privado. También se queda sin mucha argumentación política, porque se pone a pensar mucho lo que se ha hecho aquí, tiene que desandar el camino y pedirle disculpas a todos los demás por los errores cometidos. Así que tampoco se piensa mucho en lo que se ha hecho, se acepta. El Estado privatizado es un Estado sumiso, es un Estado que se entrega a las decisiones políticas de los privados. Y son impiadosos, son impiadosos. No hay nada que les preocupe. En la Argentina tenemos un cineasta, se llama Pino Solanas. Pino Solanas, además, en los últimos años, bueno, en los últimos años no, yo creo que en la mitad de su vida ha sido político. Y ha sido un hombre que ha defendido la soberanía sobre los recursos naturales y los servicios públicos. Y el petróleo para él ha sido una obsesión. Hizo una película donde, entre otras cosas, recorrió las áreas petroleras que tenía Repsol en explotación. Y hay una escena que causa gracia cuando uno la ve por primera vez, pero la verdad que es dramática, es para llorar. Hay una población que tiene la desgracia de vivir en una tierra que después que ellos vivieron ahí, se convirtió en una tierra petrolera. Y vino Repsol y puso sus máquinas, ¿sí? Perforó y puso sus caños, etc. Y el hombre, el dueño de casa, dice, mire, don Pino, dice, vea el agüita que tenemos acá, dice. Entonces, en un pocito, con una lata de estas dimensiones, y una piola, un hilo, lo introduce en el agujero y saca un líquido. Saca un encendedor y lo enciende y el líquido saca una llama. Dice, ese es el agüita que nos dejó Repsol. La contaminación de las napas, la contaminación del territorio, el estilo de Chevron para sacar las cosas, no es el estilo de Chevron, no es la patente de Chevron, no es la política de Chevron, es el mundo petrolero que apesta, contamina, rompe, vuelve inservibles los territorios cuando no hay control. ¿Y cuándo desaparece el control? Cuando la empresa deja de ser estatal. En este proyecto que me dieron anoche, yo me comprometí a leerlo durante toda la noche, es gordito. Después, digo, no, mejor me levanto temprano y le pego una... Menos mal, fue una buena decisión, porque iba a tener pesadillas con él. Y intento no ser maleducado, digo, con todo el respeto y consideración que se merecen los trabajos, ¿no? Pero acá dice que la empresa no va a tener, ni la de electricidad ni la de petróleo va a tener control estatal, pasan a la órbita de las sociedades anónimas, no hay entes del Estado que puedan entrar, el Estado mismo se queda como propietario. Yo digo, interesante, yo soy el dueño, entro acá, impongo las condiciones, pero las condiciones las pone el privado, dice, uy, no puede ser. Entonces, ¿propietario de qué? Bueno, de los edificios. De los edificios. Eso sucedió en la Argentina. En la Argentina, Repsol entregó hace 2 años el edificio histórico de YPF, el orgullo argentino. Está lleno de bronce por todos lados, tiene un montón de bustos de todos nuestros próceres energéticos, ministros de Economía. La verdad que es un edificio hermoso, lleno de historia, extraordinario. Lo entregaron el patrimonio a la nación. Les devolvemos el patrimonio. El edificio nos dieron. Nos habían dejado sin reservas petroleras. Ustedes saben, la Argentina tenía, en el momento de la privatización,
14 años de reservas certificadas de petróleo y 34 años de gas. Digo, en el mundo petrolero, eso significa que yo tengo garantizado 14 años de petróleo y 34 de gas. Ahora, el consumo de un año lo tengo que reponer con la actividad petrolera y gasífera de un año. O sea que el año que viene yo sigo teniendo 14 años de petróleo y 34 de gas. Y así hasta el infinito. Porque el trabajo petrolero consiste en reponer las reservas para que siempre tenga la misma expectativa de reserva. ¿Y por qué necesito esa expectativa de reserva? Porque la energía hay que planificarla. Esa pregunta que hacía Fermín, dice, ¿para qué hicieron tantas usinas? ¿Para qué generan tanta electricidad? La energía no es que vamos a hacer usinas porque tenemos plata, o porque son lindas, o porque qué sé yo. O vamos a producir petróleo. No, el petróleo tiene una utilidad práctica, la energía eléctrica también. En estas diapositivas que vimos en la experiencia argentina, y por lo visto, por lo que dicen ustedes, en lo que se empieza a ver aquí, la utilidad práctica es ganar dinero. Tasa de ganancia o absorción de renta. Nosotros pensamos, como pueblo, como trabajadores, como gente que no participa del negocio de la renta energética, que tener más energía significa mayor desarrollo industrial, mayores puestos de trabajo, mejores salarios, más derechos, una vida más justa, una distribución de la riqueza, del ingreso, más equitativa, una participación social más importante. Digo, la naturaleza nos dio recursos, o nos dio elementos en realidad. La inteligencia humana los convirtió en recursos económicos. La incapacidad que tenemos para organizarnos nos lleva a que esos recursos económicos se terminan convirtiendo en fuente de desigualdad social. La desigualdad social es la tristeza, la pena y la idea de que se han vivido una cantidad de años a lo largo de la vida que no han sido lo suficientemente felices para una experiencia que es única e irrepetible. Yo no sé, probablemente haya gente que piensa que se vive más allá. Yo no. Yo pienso que nosotros tenemos la obligación social de organizarnos para vivir felices, para tener expectativas lindas de vida, para que nuestro conflicto sea para mejorar y no para venir a reclamar que nos paguen lo que nos deben. Porque esa es la historia de las privatizaciones. No es solamente que a los trabajadores no les pagan lo que nos deben. Al Estado, cuando quede saqueado y quede sin recursos, no le van a pagar, le van a venir a cobrar. Y para eso inventaron un recurso, una institución, que se llama CIADI, con C, CIADI. El CIADI es un ente internacional que arregla los diferendos entre las empresas privadas y los estados. ¿Y qué dice el CIADI? El CIADI dice, y lo repite con una monotonía que ya exacerba, el privado tiene razón, el Estado debe pagar, el privado tiene razón. Y parece el muñequito chino ese que saluda, porque siempre hace lo mismo y nunca le da la razón a ningún Estado. Siempre hay que pagar. ¿Y qué es lo que hay que pagar? Lo que reclama el privado. El privado dice, yo fui estafado por este Estado, a mí me prometieron un margen de ganancia, me prometieron tarifas, explotaciones de recursos, posibilidades de... y no han cumplido y vengo aquí a este honorable tribunal a reclamar. Y el honorable tribunal, por supuesto, tiene razón, Estado pague. El Estado paga. ¿Saben cuántos años después de haber salido del CIADI se puede reclamar? 20 años. ¿Saben lo que hizo la Argentina para que este problema no tuviera una solución, por lo menos, fácil? Incorporó los tratados con el CIADI a la Constitución Nacional y lo volvió bien legal. La reforma constitucional, con los constitucionalistas que votamos, y que iba a llevar adelante una modificación superadora de la calidad de vida de los argentinos, terminó metiendo en los vericuetos de los acuerdos internacionales, que figuran como anexo, qué sé yo, el CIADI, que por supuesto ninguno de nosotros sabía lo que era, ni que existía, ni que iba a tener una función tan importante en las finanzas de nuestros países. Y cada peso que sale en materia de compensación económica, aquellos que primero se llevaron el recurso, después nos dejaron sin trabajo y finalmente vinieron de la mano de la justicia a reclamar más dinero, son menos posibilidades de crecimiento y desarrollo. Esto tiene una inercia, todo el proceso de privatización tiene una inercia.
aunque se vaya la empresa privada, aunque se recupere, hay una cantidad de años donde se sigue pagando la experiencia privatizadora. La Argentina recuperó Aerolíneas Argentinas, la empresa de bandera, recuperó. Todavía da una cantidad de pérdidas exuberantes, no pudo reestructurarla nuevamente, no pudo recuperar las rutas que tenía antes, aparecieron una serie de intereses cruzados, producto de los negocios que hicieron los concesionarios privados. Bueno, tenemos grandes dificultades para que la empresa de bandera se convierta, yo ya me pasé de tiempo, ¿no? Ya estoy cansando un poco. Entonces, vamos a cerrar. Los trabajadores, no todos los trabajadores, algunos trabajadores, en la década del 90 nos opusimos a las concesiones y a las privatizaciones del sector público en la Argentina. Constituimos organización, rompimos las estructuras sindicales nuestras, apareció la Central de Trabajadores Argentinos, que no existía, y como desprendimiento de la central histórica que era la CGT de la Argentina. La Federación de Trabajadores de la Energía es un grupo de trabajadores de afiliación directa que rompió con todas las federaciones, la de petróleo, la de gas, la de electricidad, la de petroquímicos, la de agua, la de minería, rompieron con todas sus organizaciones propias y apostaron a una construcción de recuperación, de pelea alternativa para poder lograr la recuperación soberana de los recursos. Honestamente, no ganamos, esa es la verdad, pero sí crecimos y nos dimos cuenta de que no estábamos equivocados. Recuperamos derechos para los trabajadores, ampliamos la influencia de lo que llamamos el nuevo modelo sindical, democratizamos nuestras organizaciones sindicales, establecimos el voto directo y secreto, por eso en el currículum cuando me presentan, ahí se hace hincapié de que la votación se hizo a través del voto directo y secreto de 7.000 trabajadores. ¿Cuál era la historia en la Argentina? Esos 7.000 trabajadores eran representados por 100 o 120. Y esos votaban y decidían. 7.000 trabajadores forman parte de una conciencia colectiva que, aunque se equivoque, es firme. Porque representa la totalidad de los trabajadores. Y en el marco de esas estructuras nuevas nosotros fuimos creciendo. Y en ese crecimiento y comprensión de las cosas, nosotros acuñamos 2 o 3 frases que son muy sencillas, pero que son guía de todo lo que hacemos nosotros. La energía es un bien social, no una mercancía. Primer tema de discusión, primer concepto que enarbolamos y definimos de 1000 maneras para enfrentar al tema del negocio. La energía es un bien social, es un derecho humano. La Argentina tuvo cortes masivos de electricidad, de gas, por falta de pago, por morosidad, por falta de empleo. Hubo que inventar las leyes de la tarifa social, el subsidio a los pobres. Hasta el agua. Guion de France, que era el concesionario de agua en la ciudad capital de la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, cortaba el agua por falta de pago. Ahora, si yo tengo una casa con un terreno y un poco de tierra y puedo hacer un pozo, que me corten el agua, me hago un pozo. Ahora, si vivo en un 14 piso, en un departamento lleno de cemento, ¿dónde voy a conseguir en forma alternativa agua para vivir? No se puede. Bueno, cortaban el agua. Y es un problema de todos. Una de las cosas que descubrimos es que los especialistas son interesantísimos. Nos llenan de datos, de estadísticas, de números, de fotos, pero no tienen la capacidad política de organizar la resistencia y la política alternativa y la iniciativa política para ganar. Entonces, no podemos confiar en que únicamente el profesional es el que tiene responsabilidad sobre el diseño de las políticas. Es un problema de todos, y el razonamiento más sencillo del que utiliza en forma doméstica la energía, protestando porque está cara, o porque se interrumpe, o porque no es justo que se la corten porque no tiene trabajo, está dando en el clavo en el tipo de política que hay que desarrollar. La energía es un bien social, un derecho humano, un problema de todos, y en esa línea va a servir para la construcción de una sociedad mejor. Gracias y disculpen por la extensión.